En esta ocasión nos acompaña un amigo y compañero de varias luchas sociales, el compañero Leonel Sánchez. Leonel es abogado licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, magíster de Gobierno y Gerencia Pública del INAP, Universidad de Chile. Actualmente es vicepresidente de la Corporación 3 y 4 Álamos y es parte del equipo organizador del encuentro del Bloque de Derechos Humanos de la Asamblea Popular Constituyente. Últimamente nos está entregando sus opiniones que envía al diario de Cooperativa para nuestro periódico. Debo decir que este Leonel Sánchez es de Colo-Colo, no es de la U. Así, pero si Leonel Sánchez era colocolino también. Por eso también. Así que para partir, distinguidos compañeros, le pediría a nuestro compañero Leonel Sánchez, en un principio, los minutos que le estime conveniente, que nos entregue las razones de por qué podemos divulgar que este nuevo texto constitucional tiene un enfoque de derechos humanos, ¿ah? Porque es necesario tener claridad que el texto está enfocado en su contexto general por el tema de los derechos humanos. Así que, Leonel, 15, 20 minutos, lo que usted quiera para esta primera parte, y después entramos a algunas consultas, preguntas de los compañeros, dudas, y así nos vamos. Leonel. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Agradecer a Fernando por la invitación a través de la corporación de la UTED, donde normalmente hemos desarrollado alguna actividad en conjunto también como Corporación 3 y 4 Álamos. Así que agradecer de ser parte de este diálogo. Yo traía una presentación, una PPT, no sé si Fernando si la puedo compartir. A ver, Carlos. Sí, claro. Sí. Espera un poquito, voy a convertirte en coanfitrión. Ahí sí. Estamos. Una aclaración previa. Ahí estoy con Ignacio Sánchez, que es mi hijo, porque estoy usando su notebook. ¿Ya? Ustedes saben que las tecnologías hay que compartirlas y me fue imposible cambiar el nombre, así que soy parte de las personas que no nos formamos como nativos digitales, así que también he ido aprendiendo esta herramienta junto con seguramente varios de ustedes. Ya, ahí estoy viendo que puedo compartir. Leo, espérate un poquito. Les pido a algunos compañeros que apaguen sus micrófonos, por favor. Cualquier cosa me interrumpe, Fernando, nomás, porque como yo no voy a estar viendo completamente la pantalla. Era para pedir que apaguen todos los micrófonos, porque se sentían ya algunos ruidos por ahí. Dale nomás. Este es un taller que hemos estado desarrollando a través de otra organización en la cual participamos, que es una corporación de desarrollo comunitario. Obviamente es más extensa, pero quería algunos puntos, algunas láminas presentarle a ustedes para poder conversar esta situación de la nueva constitución y su enfoque o centralidad en derechos humanos, ¿ya? Obviamente esto es más extenso, pero ahí avanzaremos algunos minutos. Fernando ahí me interrumpe nomás cuando nos pongamos muy latero con la presentación. Siempre es importante partir con esta lámina, que es la lámina de contexto, ¿ya? Estamos viviendo un proceso constituyente que partió el 18 de octubre de 2019. Eso no lo perdamos nunca en sentido. Este proceso constituyente, en el caso chileno, para los que quieran profundizar, es parte de muchos procesos constituyentes que han habido en todas partes del mundo. Ya hay un documento del PNUD que yo extraigo de ahí este esquema, que lo pueden perfectamente googlear. PNUD, procesos constituyentes, analiza más de 90 procesos constituyentes entre 1945 y el 2015, justo antes de que empezara el proceso constituyente en Chile. Y las fórmulas que hay, evidentemente, es tener claro que hay un poder constituyente que es originario, que es el que ejercemos nosotros, y uno derivado que es el institucional, ¿ya? Que en el caso chileno se manifestó en el acuerdo del 15 de noviembre y posteriormente en la reforma
constitucional del capítulo 15 de la Constitución, que abrió toda esta institucionalidad que hoy día estamos viviendo y que el 4 de julio termina una gran etapa. Ahí están las experiencias internacionales con comisiones de expertos, congresos, asambleas constituyentes que desde un punto de vista doctrinario sería el caso chileno, a pesar de que no tuvo ese nombre y todos sabemos las razones por las cuales no tuvo, y también hay otros tipos de experiencias. Pero lo medular de ese documento, si los quieren después ver, o incluso a través de Fernando me lo pueden solicitar, es la participación del pueblo de los pueblos, ¿ya? A través de educación cívica, que es un poco también lo que estamos haciendo nosotros, de debate y cabildo que hemos desarrollado, obviamente las movilizaciones, y también está esta fuerte idea de asambleas constituyentes, que en el caso chileno se llama convención constitucional, ¿ya? Que también pueden perfectamente profundizar en ese documento, que no es tan extenso, pero que aclara mucho que el proceso constituyente chileno está dentro del marco de los procesos constituyentes nacionales, pero que también tiene algunas características particulares. Voy a entrar de lleno a la materia que nos interesa, porque la idea es poder conversar sobre esta centralidad de derechos humanos en la nueva Constitución. Algunas consideraciones muy generales. Primero, el nuevo texto constitucional cambia la estructura de poder del Estado, ¿ya? A los que se llaman escándalo, por qué están surgiendo nuevas instituciones, por qué el Congreso no tiene las mismas características que el anterior. Obviamente los procesos constituyentes son para cambiar estructuras de poder del Estado que de una u otra forma están agotadas en los países respectivos. En el caso chileno hay un fuerte poder regional, hay todo un capítulo al respecto. Esto es inédito, la paridad, tanto en su desarrollo como nueva constitución, como el texto que está consagrando la plurinacionalidad, que si bien no es tan innovadora, en el caso chileno sí obedece a una tradición del constitucionalismo latinoamericano. Hay nuevas instituciones, sin duda. Cuando hablamos de instituciones no solamente nos referimos a una institución como un organismo, sino también instituciones jurídicas. Por ejemplo, todo el Estatuto del Agua es una nueva institución, todo el sistema de cuidado que se propone es toda una nueva institución, y así hay muchas que están en la nueva Constitución, que obviamente no están ni en la Constitución de los 80 ni en las anteriores. Se agregaron mecanismos de democracia directa, que es bueno también después pegarle una leída porque son muy interesantes a propósito de cómo la ciudadanía puede ejercer directamente su poder, no solamente a través de representantes. Hay temas totalmente nuevos como protección de la naturaleza, y se han incluido en el nuevo texto constitucional grupos históricamente discriminados. ¿Ya? Expresamente están en la nueva Constitución los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, neurodivergentes. Ahí le mandé a Fernando una columna a propósito de este tema para que después la publiquen en su medio digital. Mujeres, sin duda, es un grupo históricamente discriminado que en la nueva Constitución está muy fuerte y presente. Pueblos originarios, hoy día, bueno, pueblos indígenas, podríamos hablar específicamente, así va a ser la nomenclatura de la nueva Constitución. Personas con discapacidad también están incluidas, y personas privadas de libertad, ¿ya? Dentro de estas consideraciones generales, resaltar que en la nueva Constitución se profundizan algunos derechos que estaban en la Constitución del 80. Este conteo lo saco yo de contextos, más contexto, ¿ya? Es una institución que se dedicó a hacer esto, que uno puede variar, porque depende cómo cuenten los derechos también, los derechos sociales. Pero en general, para que nos armemos una idea, 21 derechos que sí están en la Constitución del 80 se profundizan o se cambian radicalmente, como por ejemplo el derecho a la educación, o otros que se incorporan nuevamente y según este catálogo habrían 32 nuevos derechos al respecto. La acción de tutela de derechos es una consideración general, porque ahí también podemos conversarlo, cómo se protegen todos estos derechos en el marco de los derechos humanos. Hay instituciones nuevas, propiamente tal, que se relacionan directamente con los derechos humanos, a propósito de la Defensoría del Pueblo, que es una demanda histórica del movimiento de derechos humanos, la Defensoría de la Niñez, que sube de rango, y la Defensoría de la Naturaleza, que es nueva. Y hay principios que son interesantes, están en el presente, rectores que están asociados a los derechos sociales, a los derechos fundamentales y a los derechos humanos,
que dice en relación con la progresividad y la responsabilidad fiscal para cómo el Estado va garantizando estos derechos fundamentales. Entrando ya de lleno a lo que son los principios generales de derechos humanos que están establecidos en la Constitución, sin duda recoge esta caracterización que tiene la doctrina internacional de derechos humanos de definirlos como derechos universales, inalienables, indivisibles e interdependientes, ¿ya? Es muy interesante esto porque esto es a nivel internacional y desde el movimiento de derechos humanos ya está consensuado estas características, pero explícitamente lo recoge la nueva Constitución. Y sin duda aquí está toda esta obligación que debe tener el Estado en cuanto a debe respetar y promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio y satisfacción de estos derechos fundamentales. Cuando hablamos de derechos fundamentales, nos estamos refiriendo a este marco de derechos humanos que sí están integrados formalmente en la Constitución, ¿ya? Por eso derechos fundamentales y derechos humanos, si bien no son sinónimos, para los efectos es bueno tenerlo claro que los derechos fundamentales son estos derechos que están consagrados en la Constitución, derechos humanos consagrados en la Constitución. Y así lo establece la propia Constitución al hablar lo que no tiene que se tienen que adoptar una serie de medidas necesarias para eliminar todo obstáculo que entorpezca su realización. Por otro lado, para su protección, las personas van a gozar de ciertas garantías que tienen que ser eficaces, oportunas, pertinentes y universales, porque no sacamos nada con tener un decálogo de derechos sociales y derechos humanos o derechos fundamentales si no hay medidas de protección, que son varias, y aquí yo destaco la acción de tutela. Y por último, en este principio general, en esta primera parte, está que Chile es un Estado social y democrático de derecho, un debate que ustedes ya han conocido, a propósito de superar esta definición de Estado de Derecho o Estado democrático de derecho, sino esta característica de Estado social y democrático de derecho. Y por último, que siempre hay que tener presente, el Estado se funda en el principio de la supremacía constitucional, es decir, la Constitución en una pirámide está en la cúspide, y eso es importante, y por eso todo este proceso constituyente, pero también se funda en el respeto de los derechos humanos. Pero continuando con los principios, la Constitución expresamente, yo he estado aquí sacando la información tal cual está en el borrador de texto constitucional, que el lunes ya no va a ser borrador, sino va a ser la propuesta formal. Por lo tanto, la nomenclatura que estoy usando es la nomenclatura que viene en lo que se acordó en el último pleno, ¿ya? No le he querido colocar artículos porque como está en ese proceso de la Secretaría Técnica y el lunes seguramente nos van a entregar ya el texto muy bien ordenado, no he querido ponerlo porque podría variar el articulado o se tiene que ajustar, ¿ya? Por lo tanto, dentro de estos principios generales de derechos humanos, sin duda la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos es el fundamento del Estado y orienta toda su actividad. Aquí hay una norma interesante que estaba en la doctrina antes, que uno siempre habla de la soberanía que reside en el pueblo, efectivamente, pero esta soberanía tiene un límite. Desde el movimiento de derechos humanos y la doctrina de los derechos humanos, sabemos que este límite está precisamente en el cuerpo de los derechos humanos, y en el caso de la nueva Constitución sí se preocupó también de que este límite quede establecido en relación a la gobernanza de las comunas autónomas, de las regiones autónomas y de las autonomías territoriales, ¿ya? Y también en las iniciativas populares y en el Sistema Nacional de Justicia. O sea, todas estas instituciones nuevas siempre van a tener como límite los derechos humanos en cuanto a tributo que deriva de la dignidad humana. En materia de relaciones internacionales, la nueva Constitución también expresa estos principios, ¿ya? A propósito de expresión de soberanía, que es el reconocimiento y protección de los derechos humanos. Incluso ustedes saben que el Estado en general, los Estados tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza, ¿ya? A través de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de policía, y en este caso también la Constitución se preocupa de señalar que este uso legítimo de la fuerza se ejerce a través de instituciones competentes respectivas y, obviamente, conforme a la Constitución, las leyes y el respeto de los derechos humanos.
Aquí yo me quiero detener un poquito, Fernando, porque esta norma es muy interesante y hace una gran diferencia con el texto de la Constitución del 80 desde el punto de vista de los derechos humanos. Algunos de ustedes sabrán o conocerán el artículo 5º, inciso 2 de la actual Constitución que se incorporó en el año 89, la reforma del 89, que incorporó los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y algunos autores han dicho, bueno, pero esa cuestión se mantiene hoy en día. Y no, hay una importante innovación en esta materia y que es bueno señalarla. ¿Por qué? Porque el nuevo texto constitucional señala que forman parte integral de la nueva Constitución los derechos y las obligaciones establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Y esta norma sí es similar a la Constitución del 80. Pero había una discusión en relación a otros instrumentos jurídicos de fuentes del derecho, de los derechos humanos a nivel internacional y que se discutían en los tribunales. Incluso la Corte Suprema tiene fallos distintos en relación a esta materia. La nueva Constitución zanja ese debate y también incorpora los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional constitucionario de la misma materia. ¿Esto dónde se encuentran estas otras fuentes? En otros cuerpos internacionales, en declaraciones, en jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ese debate que se hace con la actual Constitución del 80, hasta qué punto se integran estas otras fuentes del derecho, los constituyentes la zanjaron e incorporan todas las fuentes de los derechos humanos a nivel internacional como parte de la Constitución. Pero había otro debate, ¿en qué categorías se integraban los tratados internacionales y estas otras fuentes de derechos humanos en la nueva Constitución? Y expresamente hoy día eso también queda zanjado porque gozan de rango constitucional. O sea, todo el cuerpo normativo de derecho humano internacional, que ahora se amplía no solamente a los tratados internacionales, sino otras fuentes de derechos humanos, tienen rango constitucional y también era un tema que se debatía y que incluso la Corte Suprema tenía fallos distintos en relación a esta materia. Hoy en día, estas dos materias de discusión que tenía el actual artículo 5º, inciso 2 de la Constitución del 80, que se incorporó en la reforma del 89, hoy en día con la nueva Constitución quedarían totalmente zanjados en una discusión. Ahora, en relación al tema específico de la violación de los derechos humanos y el derecho a la memoria que nos convoca a varios de nosotros, en nuestras organizaciones, a propósito de los sitios de memoria y de organizaciones que están presentes aquí entre ustedes, señalar que expresamente también se incluyeron algunas normas, ¿ya? Una es que el Estado debe prevenir, investigar y sancionar y reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos. Hay una norma también específica a propósito de las víctimas y la comunidad que tienen el derecho a esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto a estas grandes violaciones a derechos humanos y que las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a reparación integral. Este conjunto de normas, sin duda, en el despliegue de la nueva Constitución, cuando sea aprobada, si queda aprobada el 4 de septiembre, va a tener que tener un desarrollo bastante importante desde el punto de vista político, administrativo, judicial, porque son normas que van a empezar a regir in actum una vez que se apruebe la nueva Constitución en su momento determinado, si es que así sucede. Junto con esto hay un par de normas que dicen relación con memoria, que son muy importantes, porque dice que el Estado garantiza el derecho a la memoria y su relación con la garantía de no repetición y los derechos de verdad, justicia y reparación integral. Aquí es importante lo que decíamos en la lámina anterior, de integrar otras fuentes del derecho internacional, de los derechos humanos, porque el derecho a la memoria está muy desarrollado a nivel internacional y por lo tanto todas esas fuentes del derecho se incorporan en la medida que también tengamos una norma expresa en la nueva Constitución como es este derecho a la memoria. De hecho, es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos en sus distintos soportes y contenidos, y una norma muy específica a propósito de los sitios de memoria y memoriales que son objetos de especial protección y se asegura su perseveración y sostenibilidad. ¿Ya? A propósito de que los sitios de memoria que cumplen distintas funciones en el marco de los derechos humanos no pueden quedar sujetos su mantención, su protección y su preservación
a solamente el esfuerzo de las personas que estamos vinculados a los sitios de memoria. Y aquí queda expresamente establecido este deber del Estado en relación a preservar la memoria. Muy brevemente, igual esta información está, bueno, va a estar ya muy presente, pero quería mencionar algunas instituciones como la Defensoría del Pueblo, que es un órgano autónomo con persona jurídica y patrimonio propio. La Defensoría del Pueblo, como ustedes saben, es una demanda del movimiento de derechos humanos de hace mucho tiempo en Chile, desde la Huerta de la Democracia, desde el plebiscito del 88 en adelante, y nunca se había logrado que se incorporara a nivel constitucional, ni siquiera a nivel legal. Esta Defensoría del Pueblo tiene como función la promoción y protección de los derechos humanos ante los actos y omisiones de los organismos del Estado, pero también ante entidades privadas que ejercen actividades de servicio o utilidad pública, ¿ya? Es un poquito más amplio el concepto al tradicional que siempre se ha visto en relación a órganos del Estado. Van a haber defensorías regionales, van a funcionar desconcentradamente. Obviamente se tiene que dictar una ley que desarrolle la Defensoría del Pueblo, pero mientras se dicta esa ley, hay normas transitorias que le da continuidad legal en relación a lo que actualmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y también le da un plazo al presidente de la República y al Congreso para debatir esta ley respectiva, no queda al mero arbitrio de la autoridad política cuando se le ocurra hacerlo. Hay 2 años para presentar el proyecto de ley y 18 meses para debatirlo después en el Congreso. Y le da ciertas atribuciones de rango constitucional a la Defensoría del Pueblo de acceder a información y de constituirse en dependencia de órganos del Estado, ¿ya? Para efectos de fiscalización, obviamente tendrá que ser desarrollado conforme a la ley. Y que ha expresamente establecido que en los estados de excepción constitucional que tiene la nueva Constitución, la Defensoría del Pueblo ejercerá plenamente sus atribuciones. Va a haber un defensor del pueblo, una dirección nacional que se va a elegir por el Congreso de Diputados y Diputadas y por la Cámara de las Regiones en una sesión conjunta, y obviamente esto se va a hacer con participación de las organizaciones sociales y derechos humanos, materia que quedó para desarrollarse en la ley que se tiene que discutir y que esperemos evidentemente constan del movimiento de derechos humanos en este proceso. El cargo del director de Defensoría del Pueblo dura 6 años, sin reelección. Después se establecen unas inhabilidades para que no pase directamente a cargo de exclusiva confianza o cargo de elección popular, de manera tal que no sea un trampolín, sino efectivamente un ejercicio de un cargo en función de los principios de los derechos humanos. Goza de inamovilidad, pero se establecen sí ciertas, y también es inviolable el cargo, pero también se establecen una serie de causales de cesación en el caso de que corresponda. Y junto con eso se establece un consejo de la Defensoría del Pueblo, cuya composición, funcionamiento y atribuciones son muy importantes. En cuanto a las atribuciones, fiscalización, obviamente del Estado y de los servicios de utilidad pública, posibilidad de formular recomendaciones, puede hacer acciones de seguimiento y monitoreo de todas estas recomendaciones que hacen organismos internacionales, incluso de sentencias que se dictan contra el Estado de Chile. También puede hacer seguimiento a los reclamos sobre vulneración de derechos, deducir acciones y recursos que la misma Constitución y la ley establece, interponer las acciones constitucionales que están en el mismo texto constitucional. Tiene obligación ahí de custodiar ciertos antecedentes que están reunidos en las comisiones que se han formado sobre verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición y que se formen a futuro. También puede hacer representaciones y recomendaciones a proyectos de ley. O sea, como ustedes pueden ver, es muy amplio: promover y la formación y educación, y también otras que pueden establecerse a futuro. Junto con la Defensoría del Pueblo está la Defensoría de la Niñez, que existe hoy día, pero va a ser de rango constitucional. Evidentemente el legislador tiene que definir ahí este cuerpo, que seguramente va a recoger lo que está funcionando actualmente.
es un órgano también autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y en este caso su objetivo dice relación con los derechos humanos de los niños y las niñas, con un principio que es el interés superior de los niños y niñas que está establecido en la Constitución. Yo me quedaría hasta ahí, Fernando, porque después ya hay normas especiales en materia de derechos humanos que recorren todos los derechos sociales, que podemos en algún momento también revisar. Y lo último que quería señalar en esta presentación, es largo esto, o sea, es una constitución muy robusta en materia de derechos humanos. Y lo último que quería señalar es un par de acciones constitucionales que conocemos normalmente como recursos, pero técnicamente no son recursos, son acciones constitucionales, y la acción de tutela es la principal, porque en esta es la amplia, es la que se equivale al recurso de protección. Y en el caso de la acción de tutela es muy similar, por causa de acto u omisión que sufre amenaza, perturbación o privación de todos estos derechos que hemos estado conversando, que vienen ahora en el nuevo catálogo de derechos fundamentales de la Constitución, que en el caso de ahora se puede presentar ante tribunales de instancias. Es un tema que podemos conversar después, que actualmente el recurso de protección va dirigido a la Corte de Apelaciones. Aquí se amplió a tribunales de instancia para hacerlo mucho más accesible, que sean mucho más los tribunales que puedan recoger esta acción de tutela, y dentro de su facultad evidentemente está el restablecer el imperio del derecho. Se puede, no hay plazo ahora, no va a haber plazo, esta acción se puede deducir mientras esté vulnerándose el derecho fundamental. Se tramita en forma sumaria, la ley tendrá que desarrollarlo, pero en forma sumaria, y con preferencia a cualquier otra causa que conozca el tribunal. También se pueden dictar acciones cautelares, evidentemente, y se supone que esta acción es para cuando uno no tiene otras acciones, salvo que por la urgencia y la gravedad se vaya a provocar un daño grave, inminente e irreparable al derecho fundamental. Y siempre que se rechace, se tiene que establecer qué otro procedimiento judicial corresponde en el caso de que la resolución de acción de tutela se rechace. Esta, no, bueno, como toda acción constitucional, no procede sobre resoluciones judiciales entre las partes, pero sí contra terceros que afecten los derechos. Se puede apelar ante la Corte de Apelaciones. Excepcionalmente la va a conocer la Corte Suprema para poder uniformar la doctrina que hay detrás de cada resolución cuando hayan resoluciones contradictorias. También va a proceder por una acción que existe ahora de acción de reclamo de nacionalidad. También se va a poder usar esta acción de tutela. También la van a poder usar contra un nuevo sujeto de derecho, que es la naturaleza, a propósito de los derechos ambientales. También la van a poder ejercer los pueblos indígenas y tribales, a propósito de los órganos representativos de estos pueblos indígenas, también evidentemente la Defensoría del Pueblo. Y la última es también el habeas corpus, que hoy día se conoce como recurso de amparo en la Constitución, que está dirigida a los arrestos, las detenciones o a los presos con infracción de la ley y de la Constitución. Y en esto se mantienen los mismos principios, solamente aquí también se va a poder presentar ante una magistratura que va a señalar la ley de manera que sea mucho más amplia, y tiene el mismo efecto, que por eso se llama habeas corpus, que es poder ordenar que la persona sea traída en presencia del magistrado para ver la situación en la cual se encuentra. También se va a poder decretar la libertad inmediata si lo requiere, o la reparación de sus defectos legales si corresponde. Y este habeas corpus no solamente procede respecto de personas que ilegalmente hayan sido privadas, perturbadas, amenazadas su derecho a la libertad, sino también en general mucho más, no solamente frente a detenciones del Estado, sino también de otros agentes que puedan estar privando la libertad personal ambulatoria o la seguridad individual. Eso es, o sea, como se dan cuenta ustedes, es mucho más robusta en materia de derechos humanos la nueva Constitución,
desarrolla una serie de instituciones que no están en la actual Constitución y recoge muchas de las demandas que tenemos desde el Movimiento de Derechos Humanos y que le hicimos valer en algún momento en un documento, en un encuentro en marzo del año pasado, donde a través del bloque de derechos humanos planteamos precisamente cosas que se recogieron acá, ¿ya? Así que brevemente he hecho esta síntesis, que evidentemente el día lunes ya vamos a tener el cuerpo normativo con articulado, con inciso, para poder hacer las referencias respectivas, pero que nos permiten hablar de que la nueva Constitución sin duda tiene una centralidad en derechos humanos y recoge mucho de los demandas y aspectos que hemos planteado desde el movimiento de derechos humanos. Eso, Fernando, es lo que un poco traía a presentar para inducir la conversación y el debate. Gracias, Leo. Voy a... Sí. Ya. Creo que ahí solté el compartir pantalla, ¿cierto? Sí, está listo. Yo creo que ha sido una presentación bastante redonda, bastante amplia. Por lo tanto, digamos, hoy día nos cabe empezar a trabajar lo que Leo nos ha expuesto, digamos, en la divulgación nuestra y la conversación que tenemos que hacer con la comunidad. Pero siempre hay dudas, hay consultas, así que le ofrezco la palabra a quien me diga, me levante el dedo, me pida, prenda su micrófono y me pida la palabra para hacer consulta, opiniones. Yo quiero Compañero. preguntar algo. Chaira. Sí, aquí estoy con mi manita arriba. Ya, Chaira, dale nomás. Oye, mira, es que tengo una duda que no solo con los derechos humanos, con toda la Constitución. Todo esto de la Constitución, supongamos que se apruebe, pero todo esto va a estar en base a leyes, digamos. Y las leyes las van a hacer los parlamentarios. Y el Parlamento podríamos decir que es de oposición y por lo tanto la mayoría, pienso yo, está por el rechazo. Entonces, va a poner, ¿es idea mía o van a poner cortapisas y esto podemos no tener la Constitución en marcha, digamos, durante cuánto tiempo? Esa es mi duda, mi consulta y mi angustia. Eso. ¿Alguna otra pregunta que podamos hacer para que conteste después las dos? Compañero Osorio, active su micrófono. Todavía no lo tiene activado. Está muteado. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ya. Yo eché de menos dentro del... Estuvo muy bueno la exposición, muy sintética, muy a fondo, muy afinada, muy atingente a lo que ya hemos estado escuchando día a día en los días de la Asamblea Constituyente. A mí me llama, tengo una duda con respecto si está dentro de los derechos para nosotros que estamos ya en la tercera edad. Ahí hablaba el compañero de que hay unas asesorías, ¿cierto? ¿Ya? Como por ejemplo la asesoría hacia la niñez, que es muy importante, ¿ya? Pero para la gente adulta, tengo entendido, yo no he leído el texto todavía, tengo entendido que el derecho de la vejez está considerado dentro de la nueva Constitución, pero mientras eso se va a echar a andar, yo veo de que podríamos entrar por las asesorías mientras tanto y organizar a toda la gente que es de tercera edad, que bueno, estamos como nosotros, porque el día de mañana para nosotros, después nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi duda. Gracias, compañero. Leonel.
Algunas aclaraciones. Mira, existe un principio que se llama primacía constitucional, que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, donde hay leyes, decretos, reglamentos, constitución, tratados, etcétera, etcétera, prima la constitución. Es como una pirámide donde la cúspide está la constitución política. Hoy en día está la constitución de 1980, junto con los tratados que se discute, y después vienen las leyes y viene una serie de normativas, decretos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo eso forma nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Estado de Derecho actualmente. Eso en la nueva Constitución va a ser igual. De hecho, se explicita la primacía constitucional en una norma que dice que la Constitución prima respecto del resto de las normas de las leyes, se equipara con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, no cualquier tratado internacional. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional y ese es nuestro bloque constitucional, por llamarlo así, ¿ya? Un bloque sólido en materia de derechos humanos. ¿Qué significa eso? Que el 4 de septiembre, si gana la apruebo, hay algunos plazos breves para que se publique, se convoca al Congreso, el presidente de la República convoca al Congreso, se promulga la ley, que digamos, el decreto de promulgación de la nueva Constitución se publica en el diario oficial, 10 días para uno, 5 días para el otro, y una vez que está publicado en el diario oficial, queda rigiendo la nueva Constitución, ¿ya? De hecho, hay una norma transitoria que lo detalla para que no quepa duda de lo que estoy señalando. Y empieza a regir la nueva Constitución o la Constitución del 2022, como queramos llamarla. Y en ese momento, la Constitución del 80, que es un poco la que tengo aquí a la vista, pasa a ser un documento histórico nomás de lo que fue, en mi opinión personal, lo terrible que fue la Constitución del 80. Y desaparece, ¿ya? Desaparece completamente, jurídicamente hablando. ¿Qué pasa? Que la nueva Constitución, que rige in actum, rige en ese momento, desde que se publica, que no sabemos la fecha exacta, porque depende de una condición, que el 4 de septiembre gane el apruebo, y depende de estos plazos, una vez publicada empieza a regir la nueva Constitución, y la Constitución del 80 jurídicamente desaparece. Pero la nueva Constitución también tiene una serie de normas transitorias. Las normas transitorias no es patear para adelante el texto constitucional, sino es ordenarlo. Por ejemplo, hay cosas que evidentemente quedan para adelante, como este funcionamiento del nuevo Congreso, porque la norma transitoria establece que el actual Congreso, con su Cámara de Diputados y Diputadas y con su Senado, van a funcionar hasta marzo del 2026. Y una vez que elijamos en el año 25 al nuevo Congreso y jure después en marzo del 26, van a tomar el nuevo Congreso sus funciones, ¿ya? Por lo tanto, ahí se ordena el procedimiento. Pero en general, en todas las materias, rige en el momento. En el caso de la Defensoría del Pueblo, da un plazo. Hay una norma transitoria especial, ¿ya? En el cual se da un plazo para que el presidente de la República mande la ley al Congreso y otro plazo para que el Congreso la discute y la apruebe. Y ahí se instituye la Defensoría del Pueblo y mientras tanto le da continuidad al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que sería el organismo que le daría la continuidad a la Defensoría del Pueblo, que incluso su patrimonio y sus recursos pasarían a la Defensoría del Pueblo. Y así va ordenando distintas materias, ¿ya? En el caso de los jueces, que se discutió bastante, hay una norma especial porque los jueces ahora van a cesar después de 14 años nombrados en el respectivo cargo, no en su carrera completa, sino en el respectivo cargo, sobre todo en la Corte Suprema, y con un tope de edad de 75 años. Entonces pasaba que si se aplicaba en actum, se iban muchos jueces de la Corte Suprema, y hay una norma transitoria que establece ahí un aterrizaje suave, de manera tal que eso se va a producir lentamente, ¿ya? Y los actuales jueces van a seguir funcionando a pesar de que tengan más edad de lo que se señala. Y así con distintas instituciones, son alrededor de 50 normas transitorias
que van desarrollando distintas instituciones para que todo el proceso sea de aterrizaje de la Constitución sea suave. Pero lo que preguntaba Chaira en particular sobre algunos derechos fundamentales empiezan a regir. Los derechos fundamentales empiezan a regir, salvo norma transitoria que establezca ciertas cosas, porque en algunos casos hay que dictar ciertas leyes, pero los derechos fundamentales empiezan a regir desde este año, una vez que entra en vigencia el nuevo texto. En Yes. algunos casos también las leyes van a quedar discordantes con el nuevo texto constitucional, pero ahí está el principio de primacía constitucional, rige la nueva constitución. En otros casos hay que implementar ese texto constitucional a propósito de nuevas leyes. Evidentemente ahí hay un proceso de transición, pero en los que no, si hay una incoherencia entre un texto legal y la nueva constitución, prima la nueva constitución, salvo, insisto, norma transitoria que haya ordenado esos efectos. Y para eso se establecieron varias normas transitorias con plazos, con etapas, se fue muy riguroso al respecto. En relación a los grupos vulnerables, yo lo mencionaba en la primera lámina, las personas mayores es un grupo vulnerable que no existe en la actual Constitución y que sí que han incorporado. Hay un artículo específico que menciona a las personas mayores y establece una serie de derechos, sin perjuicio que como personas que residen en la República de Chile tienen todos los derechos fundamentales que consagra la nueva Constitución, pero hay normas especiales que dicen relación con ciertos intereses y inquietudes que están relacionadas con las personas mayores. Y es uno de los grupos que se explicitó como vulnerable y que se incorporó en el nuevo texto constitucional. Así que en ese caso, a propósito de la Defensoría de los Pueblos, que es el organismo madre, el único especial es la Defensoría de la Niñez, que existe hoy en día y que asume rango constitucional. Pero todos los otros ámbitos de derechos fundamentales, todos los otros grupos etarios, los temas de sexo, de género, etcétera, etcétera, de los mismos pueblos indígenas, de personas neurodivergentes, de personas en situación de discapacidad, todos los derechos fundamentales que sean vulnerados a estas personas en cuanto a grupos prioritarios, Defensoría del Pueblo va a tener atribuciones para poder iniciar causas y velar por la protección y defensa de sus derechos, y entre eso están las personas mayores. No sé si logré contestar un poco las dos consultas. A mí sí, gracias. Estás muteado, Fernando. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Mira, yo voy a referirme a tu última opinión al diario, y me pareció interesante y que no se introduzca aquí a los compañeros de estos dos conceptos que tú emitiste, que se llama la neurodiversidad y la neurodivergencia, que tú lo enfocas, digamos, como conceptos esenciales hoy día en la nueva Constitución. ¿Qué son esos conceptos? Mira, una de las cosas que yo creo que es bueno tener presente y en nuestro relato, si es que están convencidos, incorporarlo, es que la nueva Constitución no solamente se quedó con una serie de demandas tradicionales que venían desde el mundo de los derechos humanos, de las personas que participan en organizaciones sociales, sino que fue innovador jurídicamente en varios temas. Hay varias instituciones que son novedosas y que llaman la atención porque están presentes muy pocos textos constitucionales de otros países o simplemente no están, ¿ya? Partiendo por lo paritario que a nivel internacional sea lo más novedoso en nuestra Constitución, ¿ya? Una Constitución paritaria en su origen y desarrollo es un aporte que hace o hacemos el pueblo de Chile
al resto de los otros países y fijamos un estándar. Dentro de estas innovaciones está incorporar a las personas neurodivergentes. La neurodiversidad surge a propósito de un debate con las personas que tienen autismo, ¿ya? Que normalmente en la tradición médica se veían como personas en situación de discapacidad, y no lo son, ¿ya? Son personas que tienen una composición de su cerebro distinta, biológicamente hablando, a los neurotípicos. Yo no sabría decir si de los pacientes que estamos acá somos todos neurotípicos, porque uno tiende a ubicarse ahí, pero la neurodivergencia es algo que también desde la medicina se ha ido ampliando hoy en día. Por ejemplo, nuestro presidente de la República es una persona neurodivergente al tener un diagnóstico de TOC, que todos conocen y que se hizo público. Y así hay una serie de síndromes o variaciones que están presentes y que la nueva Constitución recoge, distinto a las personas en situación de discapacidad, que tampoco estaban en la Constitución del 80 y que sí hoy día están expresamente establecidos. Porque la neurodivergencia no es una persona que está en situación de discapacidad, sino es una persona cuyo cerebro funciona en forma distinta a los neurotípicos que tradicionalmente ha enfocado la medicina, y no solamente la medicina, la educación, el Estado mismo, ¿ya? Esto, por ejemplo, se ve mucho en los establecimientos educacionales, donde se ha ido incorporando un método alternativo de evaluación porque no pueden las personas ser evaluadas de la misma forma al respecto. Y este derecho de la neurodiversidad, porque la neurodiversidad es que los cerebros son distintos, todos tenemos cerebros distintos, todos los que estamos acá tenemos cerebros distintos, pero algunos son neurotípicos y otros son neurodivergentes. En el caso de los neurodivergentes, evidentemente era un grupo marginado socialmente porque se le asociaba con una situación de discapacidad que no lo era, o la sociedad o el Estado no está en condiciones de poder hacerlos partícipes manteniendo su autonomía al respecto. Y en ese sentido, el incorporarlo es un proceso de aprendizaje político, de pedagogía política, que vamos a tener que aprender todas y todos al respecto para poder integrarnos en esta sociedad diversa. Y el hecho de que se hayan incorporado formalmente en la nueva Constitución, hay un artículo expreso en relación a esta categoría de personas, hace que podamos precisamente desarrollar una sociedad mucho más inclusiva, mucho más libertaria, mucho más democrática, sin cargar con una serie de trancas culturales que desgraciadamente arrastramos en una sociedad capitalista en la cual hemos vivido. Así que es un tema que yo invito a profundizar. A veces uno lo conoce por razones familiares o personales, y que se ha ido poco visibilizando, y yo creo que la nueva Constitución va a lograr también visibilizar esta realidad. ¿Por ahí quedaste? Sí. Ya. Miguel Retamal, activa tu micrófono. Compañero presidente de la Agrupación Nacional de Presos Políticos. Muchas gracias. Oye, mira, aunque no tenga mucho que ver con los derechos humanos, me gustaría saber qué hay en la Constitución sobre las Fuerzas Armadas. ¿Hay una democratización de esta? ¿Hay alguna norma que, bueno, que transforme un poco lo que tenemos en este momento como Fuerzas Armadas? ¿Creo? Sí, dentro de la presentación, una parte que no desarrollé por lo extenso, hay una serie de normas que están directamente relacionadas con los derechos humanos, explícitamente establecidas en la nueva Constitución con una serie de instituciones. Y hay dos que son reinteresantes a propósito de la formación que deben tener, por ejemplo, las policías. Que una de las formaciones que debe tener y uno de los enfoques que debe tener es la de los derechos humanos. Y en el caso de las Fuerzas Armadas hay una norma similar. Y es muy interesante que la nueva Constitución los trate en forma separada,
¿ya? Porque también es un error conceptual que cometemos nosotros. Tendemos a hablar siempre de Fuerzas Armadas y policiales como un solo conjunto de personas, siendo que son instituciones que cumplen funciones y objetivos totalmente distintos. Y en eso también la nueva Constitución es clara. Las policías cumplen un rol que está relacionado con la seguridad pública, la seguridad ciudadana, y que evidentemente son parte del aparataje de la sociedad civil a propósito de la seguridad, ¿ya? Como un derecho y como un bien. Las Fuerzas Armadas es otra cosa totalmente distinta. Claro, desde el golpe de Estado, el tema de las juntas, y aquí se militarizó mucho lo que es Carabineros. Y hay una norma expresa de desmilitarizar precisamente las policías, también al respecto. Y en el caso de la Fuerza Armada, de subordinarla al poder civil, ¿ya? Por lo tanto, el paradigma con el cual se trabajan ambas instituciones es totalmente distinto en la nueva Constitución. Subordinación al poder civil, al poder democráticamente elegido, y tratarlos con perspectivas totalmente distintas. Y esto no solamente va en la formalidad que se logró en los últimos años de que Carabineros dependiera del Ministerio del Interior y que las Fuerzas Armadas dependieran del Ministerio de Defensa, sino de efectivamente lograr avanzar en eso. ¿Qué otras cosas se podrían avanzar en relación a las policías o las Fuerzas Armadas? Va a depender mucho, en el marco de la nueva Constitución, de materias legales, ¿ya? En el caso de Carabineros, por ejemplo, no hay pronunciamiento explícito ahí desde el desarrollo, más allá de estos principios generales que estamos conversando, ¿ya? No hay una propuesta de refundación de Carabineros ni de un nuevo marco, ¿ya? Sino se habla de las policías en los términos que he señalado. Y en el caso de las Fuerzas Armadas sí hay un tema de subordinación al poder civil. Lo importante es el conjunto, a mi modo de ver, de la nueva Constitución, ¿ya? Cuando hablamos de un Estado democrático, social y democrático de derecho, cuando hablamos de participación directa, cuando hablamos de una democracia mucho más profundizada, cuando hablamos de una distribución de poder distinto, evidentemente estamos también hablando de las Fuerzas Armadas y de las instituciones policiales al respecto. ¿Podría haberse avanzado más? Sí, seguramente en la nueva Constitución. De hecho, hubo algún intento en poder profundizar. Pero también yo creo que hay varias cosas que están en el marco no solo de la ley, sino de las políticas públicas, es decir, cómo los gobiernos logran desarrollar el vínculo con estas organizaciones. Pero en mi opinión es un buen marco la Constitución para partir un trabajo con policías totalmente distintas, más modernas, más democráticas, más supeditar al poder civil, y con una Fuerza Armada evidentemente en un marco democrático. El desafío enorme, ¿ya? Porque también hay un tema cultural ahí que va más allá de la norma jurídica y que se tiene que trabajar en esta nueva Constitución si es que es aprobada. Eso, Fernando. Ya. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Parece que estamos bien claros en lo que el compañero nos ha entregado. Ha sido bastante extenso. Yo quisiera terminar este conversatorio agradeciéndole principalmente a Leonel. Nos conocemos ya unas buenas jornadas de luchas sociales. Ya llevamos como 12 años en diferentes luchas, pero ha sido enriquecedor tener a este compañero cercano, porque uno aprende bastante con él. Así que, Leonel, muchas gracias por haber estado esta vez con nosotros. Yo creo que todos quedaron comprometidos en poder, con estos conocimientos, enfrentar mayormente lo que es el trabajo que tenemos que hacer ahora con la comunidad, con el público en general, con nuestros vecinos, con nuestras familias, de aclararle la película de por qué razón tenemos que el 4 de septiembre ir a votar a prueba. Así que
Gracias, Leonel. Y decirle a todos los compañeros que muchas gracias por estar presentes en este conversatorio. Vamos a intentar en las semanas que vienen poder ver otros conversatorios con algunos constituyentes o algunos profesionales que nos introduzcan también en materias tanto económicas como sociales. Así que te dejo un minuto, Leonel, un minuto para que te despidas. No, agradecer a todos ustedes ahí por estar presentes en esta conversación, en este taller también, como lo planteamos nosotros con estas láminas. Y yo creo que el llamado es que el día lunes, cuando en la plataforma oficial de la Convención Constitucional se libere el nuevo texto ya con el articulado y la armonización respectiva, poder bajar la versión oficial. Hay que tener mucho cuidado con las versiones que se leen. Bajar la versión oficial, seguramente se van a destruir algunas impresas también, y poder darle una lectura, darnos un tiempo de leerlo, de rayarlo, de subrayarlo. En lo personal, a través de Fernando, si hay dudas, consultas por WhatsApp o por correo disponibles, porque uno también va profundizando ciertas materias a propósito de una constitución tan innovadora, tan moderna. En lo personal yo creo muy bien redactada, ¿ya? A propósito que se ha instalado de que es una mala constitución, yo creo que es una muy buena constitución y que por lo menos en materia de derechos humanos recoge varias instituciones que nos interesaba incorporar en un texto constitucional y que seguramente en una lucha tradicional no lo hubiésemos logrado sino a partir de este proceso constituyente. Así que totalmente disponible a seguir conversando y leerla. Yo creo que una lectura rápida y después ya uno empieza a profundizar, hace bien para formarse una idea completa del nuevo texto. Y como bien dice Esteban, ráyenla, ojalá con un destacador ahí y todas las dudas anotarlas al margen, de manera tal de que cuando se dialogue en los medios o en las redes o en estos conversatorios, vamos a ir profundizando cada vez más. Y ojo con las normas transitorias, que establece un tema muy ordenado de aterrizaje de la nueva Constitución, y también con los temas que van a quedar seguramente pendientes, ¿ya? Que también hay que anotarlo ahí, porque también parte del proceso constituyente es continuar profundizando la democracia y en el caso nuestro, bueno, los valores que están asociados a la doctrina de los derechos humanos. Así que muchas gracias a todos y a todas, gracias Fernando. Gracias. Muchas gracias. 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 Estás muteado, Listo, gracias, gracias. Fernando. Gracias, Fernando. Estás muteado, Fernando. Oye, un gusto verlos a todos. Perdona, que estaba tratando Buenas noches. de terminar el Facebook. Bueno, compañero, estaba tratando de arreglar el asunto. No, el compañero Carlos se le complicó con el computador que tenía. Así que, bueno, gracias, compañero. Buenas noches, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, Gordis. Ok, chao, chao. Chao. Gracias.